Primer experimento, los materiales que necesitaremos son un cristal, 3 cuartos de agua, azúcar y una cucharita. Ahora continuaremos con el procedimiento. Al cristal se le agrega 3 cuartos de agua y posteriormente se le mezcla con media cucharadita de azúcar. Y esperamos. Durante el procedimiento pudimos observar que se formó una mezcla homogénea. Y los cambios que se produjeron son físicos, puesto que el azúcar o sacarosa es un compuesto conformado por 3 elementos químicos no metales, los cuales son el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, generando un enlace covalente. Este enlace, al disolverse en el agua, separa sus moléculas, sin embargo su composición química no cambia, y esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Al estar la mezcla en su punto de ebullición, el agua se evaporará y la sacarosa, que había perdido su estructura cristalina sólida durante la disolución, se recuperará, demostrando de esta manera que durante el experimento los elementos no perdieron su composición química. Para iniciar con la práctica, procedo a agregar el alcanfor en el recipiente de vidrio. Así, ponerle la servilleta y el plato con el hielo. Procedo a encender la vela. Como podemos apreciar, el alcanfor se está evaporando. Al retirar el recipiente del fuego y ver la servilleta, en el lado donde tenía el hielo se puede apreciar pequeños rastros de alcanfor sólido. Se presenta un cambio físico. El alcanfor sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al ser expuesto al calor y a una mayor presión, y a esto se le conoce como sublimación. También se presenta lo que se conoce como sublimación regresiva. Debido al hielo que está en la parte superior, el alcanfor, que ahora estaba en estado gaseoso, se convierte nuevamente en un sólido, quedando adherido en la servilleta en el lugar paralelo al que está el hielo. El proceso que se está mostrando es el de fusión, que consiste en el cambio de estado, cambio físico de una materia en estado sólido a estado líquido. En el caso de la parafina, la cera de vela tiene su punto de fusión entre 40 y 65 grados centígrados. Ya totalmente derretida la parafina, se procede a dejarla a un lado durante unos minutos hasta que se solidifique, y como en Piemonte Cauca estamos a 24 grados centígrados y la temperatura a la cual se solidifica es de menos 35 grados B y temperaturas menores a 35 grados centígrados, entonces no demorará mucho en solidificarse.
Ya se está solidificando. Han pasado alrededor de 4 minutos y ya está casi en su totalidad sólido. Listo, después de 7 minutos de dejar la temperatura ambiente, la parafina que estaba derretida en la cuchara se solidificó, totalmente. A continuación procederemos a realizar el experimento. Al cristal con 3/4 de agua se le adiciona media cucharada de cal, se mezcla, se espera a que se disuelve y se deja en reposo de entre 10 a 15 minutos. Durante el procedimiento, al combinar los componentes, pudimos observar que se generaba una mezcla homogénea. Sin embargo, al dejarla en reposo, los átomos de la cal se hidrataron, generando en el fondo una especie de masa blanca. Y el sobrante de agua que no hidrató a la cal adquirió un color blanquecino. Al cristal con precipitado blanco le trasvasamos el sobrenadante blanquecino. Seguidamente procederemos a exhalar a través del pitillo el sobrenadante. Tras haber exhalado con el pitillo el sobrenadante, pudimos obtener como resultado un líquido con dióxido de carbono y con un tono semiblanco. En conclusión, se puede decir que el cambio que se dio durante el experimento es químico, más específicamente una reacción de carbonatación, puesto que al mezclar los componentes iniciales se dio un hidróxido de calcio y al exhalarlo con dióxido de carbono se formó un carbonato de calcio y agua. Además, al añadirle a cada uno de los elementos sus estados de oxidación, se observó que ninguno cedió ni ganó electrones. Y el pH inicial del componente era alto, es decir, menor a 7, y el resultado final que se obtuvo fue mucho más cercano a 7, es decir, más neutro. Los suplementos que se usaron está una botella donde se puede ver la reacción química que va a haber dentro de esa botella. Dentro de la bomba está el bicarbonato de sodio. El bicarbonato es la base y el vinagre es el ácido, y al mezclar estos dos nos van a formar agua en un estado líquido, dióxido de carbono en un estado gaseoso y la sal, que es el acetato de sodio, en un estado acuoso. Aquí, como podemos ver, el dióxido de carbono que se produjo está inflando el globo. Y dentro de la botella se este gas, al ponerlo en contacto con una llama, se va a apagar porque la llama necesita de oxígeno. Bueno, ya después de haber inflado el globo con el dióxido de carbono, por cierto, el ácido, que era el vinagre, estaba en un estado líquido y la base, que era el bicarbonato de sodio, estaba en un estado sólido. Ahora, como la llama necesita de oxígeno para poder, para seguir viva, entonces al soplarla con el dióxido de carbono que tengo contenido en ese globo, se va a apagar.
Ponemos la servilleta sobre el plato y agregamos un poco de agua para que ésta vaya absorbiéndola y quede completamente húmeda. Cuando la servilleta esté completamente húmeda, procedemos a colocar el clavo. Al pasar un día podemos notar cómo en la servilleta quedó parte de la oxidación del clavo. Esto es debido a que es una propiedad química donde hay transformación de la sustancia. El hierro del clavo se oxida con el oxígeno del aire y del agua, produciendo esta coloración café en la servilleta. Al introducir el huevo en el vinagre no se presenta ningún cambio, aunque hay presencia de burbujas. Después de media hora el huevo empezó a flotar. Aún hay presencia de las burbujas y presenta la forma de estas con un tono rojizo en su cáscara. Al pasar una hora parecía que el huevo se le hubiese desprendido un pedazo de su cáscara y ésta se encontraba flotando. Las burbujas aún seguían estando presentes. Al pasar un día el huevo cambió su tonalidad de rojiza a una un poco amarillenta. Gran parte de lo que parecía su cáscara estaba flotando y las burbujas seguían presentes alrededor del huevo. En el sexto día el huevo parecía que hubiese aumentado un poco más su tamaño. Las burbujas no estaban presentes en un lado de este, pero en el resto del huevo sí. En el espacio que no estaban las burbujas se podía observar como si el huevo fuese un poco más transparente y dejar apreciar lo que hay dentro de él. Al día 7 la cáscara del huevo se desprendió por completo y este tomó la forma como de una membrana. Al retirar el vinagre se pueden apreciar las nuevas propiedades del huevo, siendo este un poco más flexible llegando al punto de rebotar. Creció un poco más su tamaño y se puede ver con más claridad lo que hay dentro de él. El fenómeno físico que se presenta en el experimento es el proceso de ósmosis, que se produce cuando el disolvente, o sea el vinagre, pasa por una membrana semipermeable, que es la que recubre el huevo, y una parte del agua contenida en el vinagre atraviesa la membrana y se queda dentro del huevo, provocando que éste se hinche y sea un poco más grande que antes. La descomposición de la cáscara del huevo es una reacción ácido-base. La cáscara del huevo contiene carbonato de calcio, la cual reacciona con el ácido acético, que es el vinagre.